Sí, era que no tenía el micrófono conectado. Em, bueno, ¿cómo vamos, Nicole? ¿Cómo vas con el curso? ¿Cómo te sientes para este Como, examen? Em, ¿cómo, perdón? ¿Cómo vamos con el curso? ¿Cómo te sientes para el examen? Ah, no lo he empezado. Está complicado, es que He no sé, tenido no lo he visto. muchos otros trabajos que hacer de arte, pero vi que ibas a poner que hacer como resolución de ejercicios. Por ejemplo, esa otra cosa de matrices, ni me acordaba yo tampoco. Sí, bueno, resolución como tal, bueno, si quieres resolvemos alguno, pero sería principalmente ver el examen pasado, bueno, el que yo hice, que solamente tiene un pequeño error, eh, pero lo vamos a corregir aquí directamente. Eh, Ok. y sería nada más corregirlo y listo. Pero no sé si tienes alguna duda con respecto a alguna otra cosa, no sé, con los ordenamientos, ¿qué tal van? Yo es que esa semana no fui a clase, entonces no tengo ningún ordenamiento. Y lo de las matrices supuestamente ya lo vieron, entonces tampoco fui esa semana. Sí, sí, entiendo, entiendo. Entonces ando corriendo con el examen. Gracias. Ok, bueno, yo supongo que en el ejercicio, digo, en el examen vienen cuatro ejercicios, igual que todos los demás, con em, tres normales y uno de recursión, supongo. No sé. No sé, no me he puesto a verlo, Rafa, realmente. A ver, Ahí, disculpa. no, no, tranqui, tranqui. Hola, Joel, ¿cómo estás? Em, bueno, bueno. Bueno, no sé, chiquillos, si tienen alguna duda con respecto a lo demás. Bueno, igual, Nicole, sobre los ordenamientos, yo pasé el material ahí en materia, está la clase, y en el material hay como un tipo de pseudocódigo de cada ordenamiento, entonces podrían usarlo para basarse también. Entonces, por si llegasen a ocupar eso, ahí están. Em, bueno, creo que sería eso. Vamos a empezar, les voy a compartir para cerrar esto. Ok, bueno, vean, este fue un examen pasado, el que yo hice cuando llevé el curso. Todo es lo mismo. Y les voy a enseñar, no a programarlo, porque como tal no puedo explicarles el examen, porque los exámenes son muy similares realmente. Lo que sí puedo hacer es enseñarles lo que yo hice, digamos, en el semestre pasado. Acá tengo el código que yo había hecho, que solamente tuve un error aquí porque en el recursivo usé un for, porque la verdad se me fue completamente ese for. Pero ahora vamos a enseñar, bueno, ahorita les voy a enseñar cómo transformar este for en una parte recursiva. Eh, bueno, bueno, no sé si ahí están viendo, yo supondría que sí, ahí están viendo. Entonces, bueno, el ejercicio uno se llama uno y es con recursión. Es el único que, en este caso, fue el único que tuvimos con recursión. Dice que se usan listas, no se pueden usar strings ni funciones especiales de listas. No se puede usar, bueno, pasar el número a lista antes de iniciar. Lo que dice es, escribe una función que recibe cuatro parámetros. Un número de trabajo, un número a incluir, una cantidad y un número a buscar. Funciona similar a los que se han hecho bueno, en los exámenes pasados que se han hecho. Dice, el número de trabajo, la cantidad y el número a buscar deben ser enteros y en caso de ser negativos se les pasa valor absoluto. El número a incluir puede ser negativo, pero debe ser entero. Ok, ahí vamos bien. Todos tienen que ser enteros y todos menos el número a incluir puede ser positivo, tiene que ser positivo. Ok, dice, dentro del número se busca el número a buscar y los elementos se van pasando a una lista. No se puede pasar el número a una lista primero. Y dice, los dígitos van del número a la lista final. Además se coloca un cero antes del elemento buscado y un menos uno al final. Ok, es decir, bueno, primero tenemos un número de trabajo. Voy a acercarlo.
Ok, tenemos un número de trabajo, tenemos un número a incluir, tenemos una cantidad y tenemos un número a buscar. Ok, primero vamos a ir sacando elemento de elemento, digamos, recorriendo elemento por elemento de esta lista. Pueden hacerlo de derecha a izquierda o izquierda a derecha, como gusten. Ok, primero, vamos a tener una lista grande donde vamos a ir almacenando todos los elementos. Eh, Primero, si el número de trabajo, bueno, el dígito actual de trabajo, porque vamos a ir cortando de dígito en dígito, vamos a ir trabajando de dígito en dígito. Si el dígito actual que estamos trabajando, en este caso el 7, es igual al número a buscar, que es un 3, vamos a aplicar un algoritmo para poner un patrón. En caso contrario, no le vamos a hacer nada y lo vamos a mandar a la lista. Ok, ¿qué pasa? Bueno, empezamos de izquierda a derecha para explicarlo mejor, pero si no, ni modo. Ok, el número de trabajo, bueno, es este. Y el dígito que tenemos actualmente es el 7. Ok, el 7 no es igual que el 3. Entonces lo metemos a la lista directamente. No hay ningún problema. Entonces el 7 ya está. Ok, ¿qué pasa? El siguiente dígito es el 3. Entonces, em, bueno, el 3 es igual que el 3. Entonces, al hacer esto vamos a aplicar un algoritmo para ponerle un patrón. Primero, se toma el número original y se va construyendo una lista de salida. Se va intercalando con su opuesto. Ok, aquí va. Inicia con 0, termina con -1. Se intercala el elemento incluir y el opuesto del dígito a buscar. Ejemplo. Bueno, ok, aquí entonces sería, primero empieza con el 0 y termina con el -1. Aquí está, ese es el primer elemento, el primer patrón. No se agrega como sublista, se agrega normal, digamos, cada dígito se agrega. Ok, lo que hacemos es, primero tenemos una cantidad. Esta cantidad nos dice cuántas veces vamos a agregar el número a incluir. En este caso la cantidad es 5, entonces vamos a agregar 5 8. Entonces aquí sería 1, 2, 3, 4 y 5. Ajá, está bien. Lo que nos dice es, vamos a ir intercalando el número a incluir y el opuesto del número de trabajo. Es lo que vamos a ir haciendo. Entonces, eso lo tenemos que hacer varias veces. Después, vamos a agregar el número a incluir, bueno, el número buscado, que sería el 3, el número de trabajo, y le vamos a volver a agregar el patrón. Y al finalizar, le vamos a agregar un -1. Y esta es la funcionalidad de todo lo demás. Por ejemplo, el 4, que es este 4 que está aquí, no es igual que el 3, entonces lo va a agregar normalmente. Después aquí está otra vez el 3, entonces va a crear el patrón. Después está el 9 y lo va a agregar normal. Ok. Eh, no sé si se quedó claro digamos, esta parte. No lo voy a construir porque realmente eh, construir estos trabajos es bastante tardado porque es complicado hacer el examen, digamos, responder este examen. Por lo tanto, solamente lo voy a explicar, igual que con los exámenes anteriores, solo lo voy a explicar para, digamos, la respuesta que yo tuve para hacerlo. Ok, bueno, chicos, si no tienen dudas, voy a seguir. En un momento, por favor. Ok, ok, primero, bueno, vamos a recibir el número de trabajo, el número a incluir, la cantidad y el número a buscar. Ok, primero validamos que los tipos sean enteros, que los 4 sean enteros. Y después, bueno, en este caso estoy validando si son diferentes de entero. En caso de ser diferente, me va a tirar este mensaje de error. Ok, en caso de que sí sean enteros, que todos sean enteros, vamos a trabajar con esto. Bueno, al número de trabajo le voy a aplicar valor absoluto, a la cantidad y al buscar también les voy a aplicar valor absoluto. Ok, aquí tengo. Si el número de trabajo es igual a 0, entonces voy a hacer
este bloque de código. Dice, si el número a buscar es 0, voy a retornar un patrón de vacío. Porque, bueno, esta parte nos la había explicado la profe en la explicación. No viene en las instrucciones, pero la profe lo había explicado. Bien. Y aquí hay uno de los problemas que yo tuve. Usé un for. ¿Por qué? Porque se me fue. Realmente se me fue. Entonces, esto lo vamos a volver a hacer. Entonces voy a poner aquí def patrón. Y lo que va a recibir es, bueno, una lista, coma, eh, una cantidad y un número a incluir. Y en esa consulta, por ejemplo, en la línea 93 estás llamando a una función auxiliar de recursividad y actualmente utilizas un for nuevamente dentro. Eso también está malo. ¿En dónde? Aquí. Ajá. Sí, esto está mal. Porque, Ah, ok. porque el ejercicio decía usar exclusivamente recursión. En este fue que, digamos, yo cuando lo hice, realmente se me Ah, ok, fue, se me fue, ok. se me fue a hacer lo de la recursión. Yo nada más respondí el examen y, digamos, funcionaba, entonces yo lo mandé. Pero después leí las instrucciones y, bueno, era con recursión y se me fue completamente. Entonces vamos a ver aquí. If cantidad es igual a 0, esto quiere decir que si la cantidad es 0, o sea que si ya no voy a incluir más, es igual a 0, entonces voy a retornar la lista. Lo voy a hacer con recursión de cola para que sea un toquecito más fácil. En caso contrario, voy a retornar el patrón y a la lista le voy a sumar una lista con el... Bueno, vamos a hacer otra cosa. Y voy a recibir el número y el número a incluir para hacer solo una de estas. Entonces, el patrón era número a incluir y el opuesto del número. Entonces sería num incluir más una sublista con el número por -1, porque es el opuesto. Y bueno, eso sería para la lista. La cantidad la voy a reducir en 1. Y bueno, el número va a seguir siendo el número. Y el número a incluir va a seguir siendo el número a incluir. Entonces ya con esto, esta función me crea el patrón. Entonces, bueno, aquí lo que me dice es, para ahí en el rango de cantidad, le voy a agregar el patrón, va a ser igual al número a incluir. Bueno, a esto. Entonces lo que voy a hacer ahora es, voy a quitar esto y le voy a decir, patrón va a ser igual a patrón y le voy a enviar una lista vacía. La cantidad va a ser igual a la cantidad, que es la que está digamos, en los parámetros de que recibimos directamente. El número va a ser el 1 y el número a incluir, no, mentira, va a ser el 0. No, al revés, el número a incluir va a ser el 1 y el otro va a ser el 0. Ok, y aquí tengo este otro for. Entonces aquí vamos a ver. Quitar esto. Y aquí va a ser patrón. Y le voy a mandar, bueno, la lista, que va a ser una lista vacía. Coma.
El siguiente parámetro era la cantidad, pero estábamos trabajando con el largo de la lista. Entonces voy a poner lista, ay, voy a mandarle el len de la lista, coma. Eh, es bueno, déjenme necesito esto, porque no recuerdo qué era lo que hacía esta cosa. Quiero un 0. Y aquí lo que me dice es que le agrega al final el patrón 0,1, menos 1. 0, i, menos 1. Entonces voy a tener que crear otra función. Ponerle patrón 2. Bueno, va a recibir la lista, coma la cantidad de veces, coma, y ya, creo. Ah, bueno, y la lista final. Ah, no, no es necesario recibir la cantidad. Vamos a hacer otra cosa. Ok, vamos a ver si la lista está vacía. Voy a retornar la lista final. En caso contrario, vamos a retornar, bueno, el patrón 2 con, bueno, la lista final. Le voy a agregar el nuevo patrón, que el nuevo patrón va a ser igual a 0, lista sub 0, coma 1, si no me equivoco. Ah, coma menos 1. Ahí está. Y después a la lista la voy a cortar. Y listo. Ok, ya con esto me haría exactamente esto. Entonces voy a quitar esto. Le voy a poner patrón 2. Y le voy a mandar la lista vacía. La lista vacía, perdón. Coma y la lista. Y bueno, creo que son los únicos. mm, Vamos a ver una cosa. Ay, ¿qué hice? Eran estos dos los que tenía que cortar nada más. Dije, aquí le quito el patrón 2. Ahora sí le mando una lista vacía. Y le mando la lista. Ok, ahora sí. Era que no me acordaba que era lo que está aquí en el return. Voy a poner return, patrón. Bueno, ahora sí. Aquí hay una cosa. Me está llamando al auxiliar de número de trabajo. Vamos a ver que si esta función. Que esta función sí es recursiva. No del todo, porque aquí hubo un problema. Pero ese problema no hay problema porque tengo la función patrón, que me hace todo lo que me hace este coso. Entonces, aquí tengo que el patrón va a ser igual a patrón. Y le voy a mandar que recibe el patrón una lista, una cantidad.
En un momento. La lista, coma, la cantidad, el número y el número incluir. Cantidad, número buscar, coma, número incluir. Y creo que ya con esto debería servirme. Vamos a quitar esto para ver si sirve. A correr. Y, ok, hay errores. Vamos a ver cuáles son los errores. Ah, bueno, es que aquí llamé patrón igual que patrón. Entonces le voy a cambiar el nombre. Voy a poner patrón 1. Y patrón 1 aquí. Y nada más se usaba. Aquí, patrón 1. Y ahora sí, creo que ya. Era porque les había puesto el mismo nombre. Dice que patrón 1 no está definido. ¿Dónde está? ¿Y por qué no? Ahí está, patrón 1. Voy a subirle un toquecito. Vamos a ver. Ok, aquí está. Ahora sí. Sí sirvió, pensé que no iba a servir, la verdad. Era nada más que... Ok. Vamos a ir revisando poco a poco para ver si sí se agregó. Aquí primero está el 7, que no es el patrón. Ok. Luego está el 0, que es el inicio del patrón. Y luego aquí viene el patrón. Hasta aquí. Ok, dice, primero es un 8, después un menos 3, después otro 8, después otro menos 3, después un 8, después un menos 3, después un 8, después un menos 3 y después un menos 3. ¿Ok? Después un 8 y después un menos 3, sí. Igual que aquí. Bueno, después va el número normal y vuelve a ir el patrón. Que son, tienen que ser 5 8 y 5 menos 3. 1, 2, 3, 4, 5 8 y 1, 2, 3, 4, 5 menos 3. Después viene el menos 1 y después viene el 4. Y después otra vez se repite el patrón, que es si funciona una vez, tiene que funcionar las demás veces. Y después viene el 9. Ok, entonces así fue como originalmente había que hacer eso. Yo en el proyecto, bueno, cuando hice el examen se me fue y literalmente la profe me puso un 0. Entonces por eso les digo, cuando diga recursión no usen nada de ciclos porque realmente los puede afectar mucho. Fue algo que a mí me afectó. Entonces, bueno, sí. Hola Álvaro, ¿cómo estás? Eh, Ok, chiquillos, no sé si tienen alguna duda con respecto a la uno. Que la uno sí está, es enredadilla, pero no es matadísima. De hecho, estos No hay ejercicios... que hacer ciclo. Disculpa, disculpa. ¿Qué pasó, Joel? Mm,
Rafa, ¿se me escucha? Sí, ahora sí. Que entonces no hay que usar nada de ciclos cuando es recursiva. Cuando venga el ejercicio, la profe, digamos, la profe tuvo que haberles explicado. En el examen viene un Sí, dos de ejercicio. recursividad. Hay dos de recursión, fue. Em, sí, a nosotros nos puso solo uno. Bueno, creo. Que me acuerde solo era uno, pero ahorita revisamos bien. Em, sí, cuando sea de recursión, ni siquiera las funciones auxiliares que tengan para esa tarea específica pueden usar recursión. Para nada. Digo, tienen que usar recursión, sí o sí. O sea, si tienen una función para calcular el largo de un número, tienen que estar hecha recursión. No pueden usar iteración, no pueden usar ciclos. Porque les voy a enseñar la nota que yo tuve. Aquí está bueno, el resultado que yo he tenido. Y aquí está la pregunta uno de 25%, un cero. Y aquí está la nota que tuve, un 69. Y fue únicamente esto lo que falló. Bueno, falló otras cosillas en otros, pero tampoco fue así como la gran cosa. Eh, bueno, aquí está esto que dice que no se puede, pero no es que no se pueda, es que usaba los ciclos, entonces. Digo, sí, usaba ciclos, entonces todo murió. Eh, la segunda es la de ciclo for, la tercera es de while y la 4 también es de ciclo for. Entonces, bueno, chiquillos, está lloviendo aquí y no sé, cualquier cosa, si me voy, es porque se fue la luz. Em, bueno, vamos a pasar con la 2. Así que sí les digo, tengan mucho cuidado con eso de la recursión porque sí está feo. Ah, bueno, de hecho aquí hay más ejemplos. Pero sí, ya, es un consejo que les doy, algo que yo pasé, que estuvo feo, porque se me fue la verdad. Pero bueno, dice, ejercicio 2 nombre de la función 2. Se usa el ciclo for y se usan listas. Eh, bueno, chiquillos, en un momento. Ahora sí, chiquillos. Ahora sí, chiquillos, disculpen, es que mi sobrino estaba llamando, molestando. Eh, bueno, ok, el ejercicio 2 se llama 2. Se usa el ciclo for, se usan listas, no se puede usar strings ni funciones especiales de listas. No se puede generar listas intermedias, es decir, todo pasa directamente a una lista. Y hay que validar la lista, o sea, que sea una lista válida. Dice, escribe una función que recibe una lista de cualquier tamaño, pero de largo impar. Se revisa el tamaño y eso determina la cantidad de pasadas. Se realiza un salto para sumar y un salto para resta. Además, se crean sublistas que inician con el patrón. Para posiciones pares, 1, 0, 1 y termina con menos 1, 0, menos 1. Par impares empieza con menos 2, 0, menos 2 y termina con 2, 0, 2 y el largo mínimo tiene que ser de 3. Ejemplo. Aquí tenemos esta lista y aquí tenemos cada posición. Empezando con el 0, que bueno, es una posición par. Python la toma como par, entonces la trabajamos como par. Eh, y aquí vamos, la posición 1 va a ser impar, la posición 2 va a ser par, la posición 3 va a ser impar, perdón, la posición 4 va a ser par, y así vamos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, a todas las posiciones par, lo que vamos a hacer es, le vamos a sumar
Bueno, vamos a agregar una sublista. Aquí está. Con, bueno, primero el patrón 1,0,1. Después le vamos a sumar, bueno, agregar un elemento en medio que va a ser eh, el elemento que estamos trabajando más el siguiente elemento menos el siguiente. Es decir, vamos a agregar todos los que sean de la misma posición. En este caso, tenemos el 6, le vamos a sumar el 2 y después le vamos a restar el 4. Esto para, digamos, si hubieran listas con más elementos, digamos aquí, seguiría siendo este patrón. Porque lo que hace es trabajar con los dos elementos siguientes. No con todos los elementos. No me va a sumar este y me va a restar el otro. No. Solamente me va a trabajar con los dos siguientes. ¿Qué pasa? Si estamos trabajando con el último dígito y es par, no hay más que sumarle. Entonces lo que tengo que hacer es regresar al inicio de la fila. De la lista, perdón. Y hacer, tomar el primero y tomar el siguiente. Y así. Bueno, de dos en dos claramente. Y es lo que se hace. Y después, ese valor de esa suma lo elevo a la 2 y lo agrego a la lista. Después le agrego el final del patrón. Esto para las pares. Para las impares va a ser igual, pero con los, digamos, lo mismo, pero con los otros números y elevado a la 3. Y con el cambio del patrón, en vez de ser 1,0,1 al inicio, va a ser menos 2,0, menos 2. Y así. Y dice que se realizan 5 pasadas. En este caso se realizan 5 pasadas porque el largo de la lista es 5. Bueno, Rafa, dime. ¿cómo fue que sacaste la operación del paréntesis? O sea, digamos, yo sé que toma primero el número de que va recorriendo, pero después ¿cómo es que toma el número para el número que tiene que sumar y restar? Ok, mira. Primero, el 6 es el número actual, digamos, el que estamos trabajando. El primero siempre va a ser el número que estamos trabajando. Después, el siguiente, o sea, el siguiente que el número al que se le va a sumar, va a ser digamos, como saltándose un número en la lista, el siguiente. Entonces, digamos, en vez de ser el 1, va a ser el 2, porque se está saltando una posición. Y después el que se va a restar va a ser el igual, con lo mismo, saltándose una posición. Entonces, O sea, primero se salta una posición del número que estamos trabajando y luego tres posiciones. no, una. Siempre se trabaja con una, digamos, saltándose una posición. En este caso, digamos, el 6 le voy a sumar el 2, es decir, me salto al 1, me salto una posición. Después, al 2, bueno, el resultado de eso, me voy a saltar al siguiente y lo voy a restar. O sea, me salto el 3 y le resto el 4. Después, cuando esté trabajando con el 2, ok, vea, por ejemplo, aquí, aquí está el patrón del 2. Al 2, que es este de aquí, me voy a saltar una posición, me voy a saltar el 3 y voy a llegar al 4. Ok, le voy a sumar el 4, normal. Pero ¿qué pasa? Ya no hay más elementos a la derecha, ya no hay. Entonces lo que tengo que hacer es regresar al inicio de la fila y saltar la posición. Entonces lo que hago es, cuando ya llego al tope, me salto la posición que necesito y agarro el elemento. Entonces en este caso agarro el 1 y se lo resto. ¿Ven? Eso es con un algoritmo, no es muy complicado, ahí ese sí lo resolví bien y ya se los enseño. Pero así es como funciona, digamos, me voy saltando de una posición en una. La primera vez se suma y la siguiente se resta. Ven, ok. Y aquí está el ejercicio, digamos. A mí me quedó relativamente cortito. Entonces, voy a conectar esto. Y también les voy a enseñar, bueno, lo voy a correr un toquecito antes, con la misma lista que estaba ahí, para que vean cómo es el resultado. Digamos, aquí está. Se realiza 5 veces. ¿Por qué? Porque son 5 elementos. Si hubieran 6, se realiza 6 veces. Y así. Digamos, esta es la lista. Ok. em, bueno, primero, valido que todos los tipos, bueno, primero que el tipo sea lista y que el largo mínimo sea 3. Es lo único. Y que la cantidad de elementos sea par. Bueno, tiene que ser impar más bien, perdón. Tiene que ser impar la cantidad de elementos. Ok.
Bueno, ya, si se cumplen todas las restricciones, las condiciones, perdón, voy a entrar aquí. Dice que voy a tener una lista, que va a ser la lista final, donde voy a agregar todas las sublistas. Ok, tengo un ciclo for, que se va a repetir la cantidad de veces del largo de la lista que me mandaron por, bueno, por valor. Que en este caso, como me están mandando 5 elementos, este largo va a ser de 5. Entonces se va a repetir 5 veces este ciclo. Em, bueno, voy a tener que siguiente, que va a ser igual a i, que i va a ser el valor del índice. Ok, eso está normal. Ok, aquí tengo primero un ciclo for. Este ciclo for se va a repetir 2 veces. Dice que si el ciclo for, digo que si el siguiente es igual al largo de la lista menos 1, es decir, que si es la última posición en la lista, que era lo que estaba hablando antes, voy a igualar al siguiente a 0. Entonces, al igualar el siguiente a 0, es como si me pusiera en la posición inicial otra vez. En caso contrario, lo que hago es aumentarle 1 al siguiente. Nada más. Eh, y bueno, al final del cabo, eh, si este elemento, digamos, si el siguiente no está cerca de la última posición, o sea, bueno, la última posición como tal, esto me va a quedar 2 posiciones adelante del siguiente. Bueno, el i. Entonces lo que me va a decir es que ahí es donde me salto el elemento que estoy trabajando. En caso contrario, y pues no. Y esto se tiene que repetir 2 veces porque, ¿qué pasa si estoy en el antepenúltimo elemento? Cuando me salto una posición, voy a quedar en el penúltimo, pero el siguiente va a ser el último. Entonces tengo que igualarlo a 0. ¿Ok? Entonces hago aquí, siguiente, siguiente, que va a ser el tercer elemento que le voy a restar, que va a ser igual al siguiente. Y le aplico exactamente lo mismo. ¿Ve? Le aplico que bueno, que si es igual al último, a la última posición de la lista, lo voy a igualar a 0. En caso contrario, le voy a agregar 1. Y se repite 2 veces por lo mismo, porque si está en el penúltimo y le sumo 1, me va a quedar en el último. Y después le vuelvo a sumar 1, tengo que empezar en el inicio. ¿Ven? Entonces hay que tener cuidado en eso. Ok, ahora sí, ya. Dice que si el i es división, bueno, es par, o sea, se trabaja con una posición par, a la lista final le voy a agregar una sublista, perdón, donde va a tener, primero, aquí hay una lista dentro de una lista, es como una matriz de una matriz unitaria. Pero es porque ya las listas, para concatenar listas, hay que trabajar con listas. Y lo que hace esta concatenación, perdón, es lo que me va a eliminar esta lista. Bueno, no la va a eliminar, sino que las va a unir. Pero ajá. Ok. em, bueno, le agrego el patrón para las posiciones pares. Y después le agrego lo que tenía que hacer. Primero, tengo la lista en la posición i, que es el número que estamos trabajando. Luego, tengo la lista en la posición siguiente, que es saltándose 1. Después, tengo la resta de la lista en la posición siguiente siguiente, que la posición siguiente siguiente es dos posiciones después de la siguiente, que fue lo que calculamos en este for. Después lo elevo a la 2 y le agrego el patrón de final. Y eso se agrega a la lista final. Después, si fuera impar, hago, bueno, lo mismo funcionamiento. Le agrego el patrón para los impares. Realizo la suma y la resta. Después lo elevo a la 3, que es lo que cambia, lo que está diferente. Y le agrego el patrón final. Después imprimo esto, que es como una decoración para saber que es el ejercicio 2. Y después pongo un return de la lista final. Entonces, ahora yo corro esto. Y vamos a sumar. Voy a correr, bueno, un toquecito a mano para ver qué dice. Bueno, el patrón. Y aquí tengo 16. Vamos a ver si es cierto. 6 más 2, 8. Menos 4, 4. 4 a la 2, 16. O sea, solo lo voy a hacer con 2 para no alargar mucho esta cosa. Ok, este es para una posición par.
porque digamos, en Python empezamos con 0, entonces es una posición par. Y después el siguiente, que es una posición en par, va a empezar, bueno, con el patrón. Dice que el valor es -8, ahora vamos a ver si es -8. Y después el patrón. Ok, primero estamos trabajando con el 1. Entonces, 1 más 3, 4 menos... Ok, aquí hay una posición, llegamos al final, entonces restablecemos en 0. Y aquí tenemos eh, menos 6, perdón, 4 menos 6 menos 2. Menos 2 a la 3 es -8. Entonces sí, sí funciona el patrón. Entonces, ya probamos que tanto este, como estos dos sirven. Entonces, chiquillos, no sé si tienen alguna duda con respecto a esta. Eh, no es muy complicada, esta es realmente sencilla, más que 10 de ciclos, entonces, no sé. De mi parte no, todavía. Ok, entonces, bueno, voy a seguir con la siguiente. Que, bueno, esta 3 se ve larguísima, pero realmente, si hubiera sido con recursión, básicamente hubiera sido solo esto, nada más. Si hubiera sido solo con recursión. Pero la profe, no sé por qué no la puso con recursión, la hizo con iteración, entonces, pues quedó muy larga. Eh, bueno, dice, número de la función 3 se usa el ciclo while. Dice, no se pueden construir eh, listas parciales, se debe trabajar de la lista original con iteración. O sea, no podemos usar ningún ciclo. Digo, no, tenemos que usar ciclo, no podemos usar recursión. Dice, bueno, no strings ni funciones especiales de listas, normales. Un momento que se me quedó pegado aquí. Dice, escribe una función que recibe una lista y un elemento a duplicar. La lista puede ser de cualquier tamaño. Los elementos pueden ser sublistas, con valores positivos o negativos. Pero un número negativo es diferente a un número positivo, al buscarlo en la lista. Validar que el primer parámetro sea lista y el segundo sea entero. Ok, vamos a ver un ejemplo porque es la verdad cuando la profe lo, lo hizo estuvo terrible. Ok, primero vamos a recibir una lista y un número normal. Lo que pasa es que cada vez que encontremos eh, un número, bueno, digamos el número, el elemento, cada vez que lo encontremos en la lista, lo que vamos a hacer es aplicar este patrón. Le vamos a aplicar 1, el duplicado del número, el número, 0,1. Es el patrón que le vamos a aplicar siempre. El problema es que la lista original, puede contener sublistas y esas sublistas hay que trabajarlas. Ok, entonces aquí está. Por eso es que esto es tan largo, ¿sí? Porque es que hay tantos whiles eh, juntos, bueno, anidados, porque cada vez que tengo que variar una lista, y si es una lista, volver a repetir el ciclo. Y si es, y así va, y así va, y así va. Ok, primero, bueno, que está el 3 con el elemento. Validamos los tipos, que sea una lista y que el elemento sea entero. Si la lista es vacía, le voy a retornar una lista vacía. Y en caso contrario, ok, primero voy a crear el patrón para tenerlo siempre. Que el patrón va a ser 1,0, el elemento, porque es el duplicado del elemento, 0,1. Y voy a tener un contador en 0 para decirme cuántos elementos tiene la lista. Y voy a hacer una copia de la lista porque me decía que no puedo modificar la lista. Pero la copia sí la puedo modificar, entonces la lista no. Y bueno, no solo por eso, también porque como vamos a estar trabajando con listas, vamos a estar modificando la lista. Entonces, bueno, no la lista como tal, sino la copia de la lista. Entonces, al estarla modificando, el largo va a ir cambiando. Entonces, eso es complicado. Ok, me voy a saltar todos estos whiles, porque al final todos son lo mismo, y voy a llegar aquí. Vean, esto es muy divertido, porque
hay que tener demasiadas posiciones. En el caso de haberlo hecho con recursión, esto literalmente este ejercicio hubiera quedado como en 10 líneas como mucho. Pero no, entonces tuvimos que hacerlo así. Ok, primero tengo un ciclo while en el contador. El contador va a ser el largo de la lista. Pero aquí tengo un contador 9. ¿Esto qué es lo que me dice? Bueno, voy a empezar, mejor lo explico todo. Ok, primero tengo un while que va a empezar mientras que el contador sea menor que el largo de la lista. Que aquí tengo. Si, si la posición que estoy trabajando es igual a una lista, voy a repetir el ciclo. Ok, normal. Voy a crear un contador en cero. Voy a tener un while que me va a decir que si es menor a la sublista en la que estoy trabajando. Después me valía que si es una lista, me crea otro contador. Me crea, bueno, el ciclo while, me valía si es una lista, y así. Digamos, por eso le digo que es muy repetitivo. Ok, ¿qué pasa? Si no es una lista, entonces a la lista en la posición contador la voy a igualar al elemento. Perdón, si la lista en la posición contador es igual al elemento, a la copia lista en la posición contador le voy a agregar el patrón. Y ya, eso es todo. Y el contador lo voy a aumentar en 1. Y ya, eso es todo. El problema es, si es una lista, digamos, si el elemento que estoy trabajando es una lista, tengo que validar todo. Y después tengo que validar todo otra vez. Si es una, digamos, si hay listas dentro de listas. Esto, ok, ¿es complicado? No, es muy fácil. Pero el problema es que hay que hacer muchos, demasiados whiles. Entonces hay que estar cambiando el valor de los contadores porque no pueden haber contadores repetidos. Digamos, ese contador no se puede llamar igual que ese contador. Porque cuando yo termine este ciclo, voy a tener que comparar el contador y salirme. Y después ese contador tiene que tener el mismo valor. Entonces, es, okay, es complicado. Em, bueno, y al finalizar, lo que voy a hacer es retornar eh, aquí, al final voy a retornar la copia de la lista. Y la lista me la va a modificar. Por ejemplo, vea, aquí tengo una sublista. Bueno, este es el ejemplo que tenía con la profe. Este ejercicio es muy enredado, pero realmente no es complicado, es solo enredado. Como la mayoría de estos exámenes, que son enredados. No son complicados, pero son difíciles de comprender al principio. Em, bueno, aquí tengo la lista original y estoy buscando el elemento 2. Entonces, ok, entonces voy recorriendo la lista. Primero, el primer elemento es un elemento normal, pero no es igual que el número. Bueno, el número que estoy buscando, entonces nada más lo agrego a la lista para no perderlo. Ok, después, el siguiente elemento es una sublista. Entonces tengo que repetir el proceso de ir viendo cada uno. Ok, ya cuando me metí en esta sublista, el primer elemento sí es igual al elemento que estoy trabajando. Entonces voy a agregar el patrón. Después, el siguiente elemento es un 9, no es igual que la lista. Entonces nada más lo agrego. Y el while termina porque ya no hay más elementos. Después paso con el siguiente elemento. Pero ¿qué pasa? El siguiente elemento es una sublista. Entonces, tengo que llamar a un while para ver si es una sublista. Ok, entonces, eh, primero, aquí hay dos sublistas. Entonces tengo que llamar otra vez a otro while para primero trabajar con esta sublista. Ok, primero, ahora sí, ya estoy trabajando con números de verdad. El primer elemento, el 4, no es una sublista y no es igual que el valor. Entonces, no más lo agrego. El siguiente elemento es un 2, no es una sublista, pero sí es igual al elemento que estoy trabajando. Entonces lo voy a agregar con el patrón. Digamos, lo reemplazo con el patrón. Eh, Y por último, el 6. El 6 no es una sublista y es diferente del elemento que estoy buscando, entonces lo agrego. Después paso y ¿qué hay? Otra sublista. El problema, bueno, me meto, llamo otra vez al while, que se va a repetir la cantidad de veces que hay en esta lista y todo.
pero ese elemento no es igual que este, entonces nada más lo agrego. Y la sublista se tiene que mantener. Después, por último, sigo con el siguiente elemento. Aquí ya sí es un elemento normal de la lista principal, que es un 2. Entonces, al ser un 2 y es igual a este, agrego el patrón. Después comparo el siguiente, que es un 10, y lo agrego. Y ya, eso sería. No sé si tienen dudas con respecto a este, chiquillos. Si algo queda complicado ahí, no sé. Un toque largo, pero sí, Es que sí, si es largo, o sea, si sí se hubiera sido, entendió. si realmente fuera con recursión, el ejercicio sería muy sencillo, porque o sea, nada más es que la función se llame, si digamos que la función valide si es una lista, si el elemento que estoy trabajando es una lista, y al validar si es una lista o no, se va a volver a llamar a sí misma, pero con la sublista. Y así las va a ir retornando y al final se van a ir uniendo todas. Pero no, no es así, entonces, ni modo. Bueno, vamos con el último. Que el último no es largo, pero es más por las validaciones, ¿no? Digamos, es que la profe nos pide, bueno, no sé si usted les pide, pero nosotros nos pedía tener así una lista con todas las variables y todo, pero realmente el ejercicio es cortito. Ay, ya me acordé de ese ejercicio, sí, este está feo. Ok, dice 4. De hecho, cuando yo estuve haciendo esta tarea, este ejercicio 4 fue el más fácil. Es el más enredado de todos, pero es el más fácil. Ok, dice ejercicio 4, nombre de la función 4, ciclo for. No strings ni funciones especiales de listas. No se puede generar listas intermedias de los números directo a la lista. Tamaño del mínimo de los números 3 y número del tamaño impar, entero y positivo. Eh, bueno, primero no se puede validar. Bueno, tiene que ser el número mayor a 4. Entonces no se puede, digamos aquí. Primero valía el largo. El largo sí, 4 aquí, entonces no se puede porque el largo mínimo es 3 y tiene que ser impar. Y bueno, aquí, si es negativo, lo paso a positivo. Y no se pueden flotantes, solamente enteros. Dice, recibe tres números. Debe verificar que sean del mismo tamaño. Eh, impar valida que sean enteros y deben ser positivos. O sea, recibo tres de estos, tres números. Todos tienen que ser del mismo tamaño, del mismo, y, bueno, tipo, que sean enteros y que sean positivos. Dice, se crea una nueva lista, bueno, una lista nueva intercalando los elementos de cada número, de manera que formen la siguiente secuencia de sublistas, sin destruir, trabajando de la siguiente manera. Ejemplo, no pasar a la lista, debe trabajar el número directamente, sin destruir los números. O sea, hay que crear copias de los números. Cuando dice sin destruir, se usan copias de los números. O sea, copiamos un número y ya. Dice, se adjunta documento de explicación. Ese no lo tengo, la verdad, lo perdí. Pero está la explicación, pero yo se los voy a explicar aquí. Dice, tres números de tamaño impar pueden ser positivos o negativos, valor absoluto. Tamaño impar, no invertir ningún número. Y tamaño mínimo otra vez 3. Ok, primero, aquí faltó un paréntesis. Ok, lo que vamos a hacer es vamos a tener una variable que nos va a tener los centros de cada número. Vamos a tener el centro de cada número. Después, cada vez que se repita el ciclo voy a hacer esto. El número que estoy trabajando, en el caso del número 1, es el centro del número 1 con el de la izquierda del número 3 y el de la derecha del número 3. Digamos, el número más a la izquierda, el dígito más a la izquierda del número 3 con el dígito más a la derecha del número 3. Ok, con el número 3 va a pasar lo mismo, pero al revés. Vamos a tener el centro del número 3, después el dígito más a la izquierda del número 1 con el dígito más a la derecha del número 2. Ok, con el número 2 pasa algo divertido, porque se tiene que hacer dos veces. ¿Ven? En este caso es el centro del dígito 1, del número 1, perdón, con el dígito más a la izquierda del número 2 y el centro del número 2. Después se va a hacer lo mismo, pero desde de abajo hacia arriba. Entonces va a ser el centro del número 3 con eh,
con el número más a la izquierda, más a la derecha, perdón, del número 2 y el centro del número 2. Y así va a seguir hasta finalizar. Y los números se van a ir cortando, digamos. Voy a ir cortando, tum, tum. Cada vez que hago una ejecución de esto, voy a cortar todos los elementos de la derecha y de la izquierda. Ok, vamos a ver cómo resolví yo esto porque realmente es bien feo. Ok, primero tengo las copias de los tres números. Después tengo el largo de los tres números, que esta función de largo ya la había enseñado. Y después tengo el centro de los tres números. Esta función de centro se las voy a enseñar. Está aquí. Ok, tengo el centro del número. Lo que va a hacer es, primero, el centro va a ser igual, este centro es el índice del centro. Va a ser igual al largo del número dividido entre 2. Tiene que ser división entera. No puede ser fraccionaria porque no hay índices fraccionarios. Entonces, tiene que ser división entera entre 2. Okay, aquí lo que hago es, tengo un ciclo while que me dice, mientras que el centro sea diferente de 0, voy a ir cortando un elemento del número. Digamos, un dígito a la derecha del número. Y así voy. Y voy a ir disminuyendo el centro, digamos, el índice del centro. Y al finalizar el ciclo, o sea, cuando ya haya quitado la mitad de los elementos, la mitad menos 1 de los elementos, voy a retornar el último dígito del número. Entonces aquí lo que hago es el último dígito recibo 10. Y así es como calculo el centro de cada número. Em, bueno, okay, tengo la lista final, que va a ser una lista vacía. Y aquí tengo estos valores que son para buscar el inicio y el final, digamos, el dígito más a la derecha y el dígito más a la izquierda de cada número. ¿Ven? Y empiezan en 0, en 1 y en 0, en 1 y en 0, y en 1 y en 0. Esto lo vamos a ver ahorita. Y dice, la lista en la lista sub i va a ser igual, o sea, el índice de la lista, dice, lista que contiene los índices donde se trabaja en los números 2. Entonces aquí tengo una función que se llama lista de índices, que yo le voy a enseñar, y le voy a mandar el largo 2. Es decir, ok, dice, esta función crea una lista con los índices del ejercicio 4 donde se trabaja con el número 2. Es decir, me va a decir cuáles son los índices de la lista original, bueno, de los números originales, donde aplico es el largo del 2. Porque recuerden que el número 2 se trabaja dos veces. Entonces voy a tener una lista vacía, voy a tener un contador en 0 y voy a tener un ciclo for que se va a repetir dos veces el largo de la lista, bueno, del número, menos 2. Porque se repite dos veces el número. Entonces tengo que recortar el doble menos 2. Eso es un poco complicado ese cálculo, pero bueno, no complicado, sino que es enredado. Entonces aquí tengo el ciclo que se va a repetir el largo por 2 menos 2. Y aquí tengo, si el contador es igual a 2 o el contador es igual a 3, entonces voy a agregar el índice. Pero aquí tengo, si el contador es igual a 3, entonces el contador lo voy a igualar a menos 1. Y en la lista voy a agregar la lista en la posición sub i. Es decir, que voy a reiniciar el contador. Si el contador es igual a 3, lo voy a reiniciar. Y entonces agrego aquí la posición, me salgo del if y aumento el contador. Y ya retorno la lista. Esto me va a retornar, digamos, el patrón de los índices de cada iteración del ciclo. Entonces, ahora sí, vuelvo aquí. Y entonces tengo la lista de los índices donde voy a trabajar. Y aquí tengo un print de esta lista, pero ahorita lo vamos a ver. Ok, ahora tengo un ciclo for que se me va a repetir dos veces. Dos veces menos 1, porque así es como funciona, digamos. Voy a enseñarles por qué dos veces menos 2, perdón. Que aquí tengo el largo del número es 5. ¿Y cuántos elementos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es decir, tengo el doble de esto menos 2. Y es un cálculo que, no sé, lo saqué de la cabeza porque lo estuve probando así con todos los demás y servía. Por ejemplo, si aquí tengo 7 elementos,
Lo multiplico por 2 va a ser 14, menos 2 va a ser 12. Y es lo que se va a mostrar aquí. ¿Por qué? Porque el número del centro se repite 2 veces. Por eso es el doble. Y cada vez que se repite voy a ir cortando. Entonces por eso es que se quitan esos dos. Es un toquecillo complicado, pero ajá. Bueno, ok. Ese ciclo que se repite esa cantidad de veces. Ok, aquí tengo. Si el índice que estoy trabajando es par, lo que voy a hacer es que a la lista final le voy a agregar bueno, una sublista con el centro del primer número, con el obtener elemento del num2, coma, buscar inicio. Esto es para buscar el inicio del 2. eh, que para eso son estas variables. Y después le voy a agregar el centro del número 2. Eh, ok, no, espérese, me salté este if, perdón. Bueno, primero valido si es par, que ahora sí tengo. Si el índice actual está en la lista de índices que se trabaja con el 2, lo que voy a hacer es que a la lista final le voy a agregar, voy a trabajar con el número 2 y le voy a agregar el centro del 2, bueno, el centro del 1, el obtener el elemento, esta es una función que yo ahorita la enseño, del número 1 en la posición tal. Entonces, vamos a ver esa función. Obtener elemento, recibo el elemento y una posición. Aquí tengo una variable exponente que es, digamos, igual a la que ya hemos trabajado antes, que va a ser 10 elevado al largo del número menos 1. Esto es para obtener, bueno, un 1 seguido de x ceros, que lo que me va a hacer es que cualquier número multiplicado a ese exponente me va a dar el número con esa cantidad de dígitos. Okay. Y tengo un ciclo for que se va a repetir la cantidad de veces del índice. Y tengo una variable temporal que va a ser igual al número recibo exponente. Y después al número le quito el dígito más a la izquierda. Y después al exponente le corto un 0. Y al finalizar voy a retornar el temporal, que va a ser el dígito buscado. Esto es, digamos, voy cortando un número. Voy a ponerlo aquí. Digamos que quiero obtener el número en la posición 3. Que la posición 3, aquí, por eso corto de, de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda. Porque como estoy trabajando con índices positivos, entonces lo necesito aquí. Entonces, digamos, quiero el número en la posición 3. Entonces, aquí el i va a ser un 3. Pero este rango va a empezar en 0, 1 y 2, que van a ser solamente 3 elementos. Entonces voy a ir cortando el primer número. Entonces ya pasó un ciclo. Después, cortando el segundo número, ya pasó otro ciclo. Y después corto el tercer número, pasó otro ciclo, pero ese tercer número estaba guardado en la temporal. Y entonces, al finalizar ese tercer ciclo, voy a retornar al temporal y no se me va a afectar nada. Entonces vuelvo aquí. Y ese es el elemento que se obtiene aquí. Okay, y al buscar inicio del elemento 2, le voy a agregar 1. Okay, en caso contrario, que si el elemento no está en la lista de índices, significa que no voy a trabajar con el número 2. Entonces, voy a buscar la lista final, le voy a concatenar, bueno, el mismo patrón, que sería el centro del 1, el obtener el elemento del número 3 en el índice buscado, coma, obtener el elemento del número 3 en largo del 3, coma, y le quito el elemento final. Entonces así me va a dar el elemento final no, sino el índice del elemento final. Y así me voy retornando el elemento. Esta lógica es un toquecillo rara, pero sirvió. Esto es importante. Bueno, y eso es para los índices pares. Cuando se trabaja con los índices pares significa que estoy trabajando con el número 1. Si es con el índice 2, entonces, bueno, el índice 2 no, con el índice impar estoy trabajando con el número 3. Sí, con el número 3. Entonces, ok, dice. Y aquí vuelvo a validar. Si el índice que estoy trabajando está en la lista de índices,
Eh, bueno, voy a explicar lo mismo que aquí, pero en vez del centro 1 va a ser el centro 3. Va a ser exactamente lo mismo, que era lo de ir de arriba, centro, derecha. Después, abajo, centro, derecha. Perdón, el primero era arriba, centro, izquierda. Y el otro era abajo, centro, derecha. Ok, y después voy a aumentar el buscar final, lo voy a aumentar en 1 para buscar el siguiente elemento. Eh, y en caso de que no esté en la lista, lo que voy a hacer es que a la lista le voy a agregar el otro patrón, que el otro patrón era el centro del tercer número, con el obtener elemento del número 1, y le voy a mandar el buscar el inicio, que me va a mandar el elemento más a la izquierda. Eh, Después le voy a mandar el obtener el elemento el elemento final del número 1, y lo voy a agregar. Y el índice va a ser el largo del 1 menos el número buscar final 3. Y aquí entonces le aumento 1 a cada índice de búsqueda. Y ya, eso sería el ejercicio. Entonces aquí le quito esto y vamos a ver qué es lo que me da. Que es el mismo ejercicio que tenía la profe. Entonces aquí están las listas. Entonces vamos a ver. El centro de los números va a ser 2, 0 y 5. Okay. Primero, la primera pasada, empezamos aquí, en el primer número, es un dígito par, bueno, es un índice par, entonces, eh, bueno, voy a trabajar con los números. Voy a hacerlo con aquí, que es un poquito más fácil. Ok, primero la primera pasada, voy a obtener el centro del número 1, después le voy a agregar el número más a la izquierda del número 3 y el número más a la derecha del número 3 también. Ok, ya eso termina con la primera pasada. Después, la segunda pasada. Estos índices aún no están en la lista de índices. Después, la segunda pasada va a ser el centro del número 3, porque ya es impar lo que estamos trabajando. Entonces va a ser el 3, el centro del 3 con el número más a la izquierda del número 1 con el número más a la derecha del número 1. Y al finalizar ese ciclo se cortan estos elementos. Aquí, tuki, 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 eso se corta. Después, la siguiente pasada es una pasada par, pero aquí el índice 2 sí está dentro de la lista de, de elementos, o sea, de índices donde se trabaja con el número 2. Entonces, en este caso, bueno, al ser par, voy a usar el centro del número de arriba, del número 1. Si fuera impar, uso el centro de abajo. Entonces voy a poner el centro del número 1 con el número más a la izquierda del número 2 con el centro del número 2. Y paso el ciclo, quito este último número y normal. Bueno, después, en la siguiente pasada, va a ser impar, pero ese índice sigue estando en la lista de índices. En la lista de índices que se trabaja con el número 2. En este caso, bueno, como es impar, voy a poner el centro del número 3 con el centro del número 2, el número 1, perdón, y, digo, perdón, no, el centro del número 3 con el número más a la izquierda del número 2 con el centro del número 2. Ahí está. Ok, y entonces lo agrego a la lista grande. Después voy a pasar al siguiente. Ya estamos en posición par otra vez. Pero en este caso, este índice que estoy trabajando aquí, que sería el índice 5, no está en la lista de índices. Por lo tanto, entonces nada más aplico el primer algoritmo, que era el que aplicamos aquí al principio, que es el número del centro. Recordemos que ya estos dígitos, los demás a la izquierda y los demás a la derecha, ya se cortaron. Hay que estar cortando esos dígitos para poder trabajar con los números. Entonces, bueno, no cortándolos como tal, sino ignorándolos. Entonces, tengo el centro del número 1 con el número más a la izquierda del número 3, que sería este 3. Y el número más a la derecha del número 3, que sería este. Ok, muy bien. Luego,
paso al siguiente, el siguiente ciclo. En este caso es impar, pero este índice, el índice 6, tampoco está en la lista de índices. Perdón, el índice 5 no está en la lista de índices, entonces vamos a aplicar el siguiente algoritmo, que es el centro del número 3 con el número más a la izquierda del número 1, que sería este 1, con el número más a la derecha de este número, del número 1. Y al finalizar, corto esos números, corto este y este. Y por último, vamos a hacer el último ciclo. Eh, bueno, entro en el índice 7. No, perdón, sería 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el índice 6. El índice 6, bueno, es par, pero pertenece a la lista de elementos, a la lista de índices que trabajan con el número 2. Entonces, al hacer esto es el centro del número 1 con el número más a la izquierda del número 2 y el centro del número 2. Y corto este número, el número más a la izquierda del número 2. Luego, eh, paso al siguiente ciclo. Pasa lo mismo, el índice 7 pertenece a la lista de índices. Entonces tomo el 5 del número 3, lo uno con el número más a la derecha del número 2 y le agrego el centro del número 0. Aquí ha terminado el ciclo. ¿Por qué? Porque, pues porque la condición se rompió, que la condición era eh, el largo del número menos 2. Entonces, bueno, eso es, chiquillos, la resolución del examen. Este ejercicio es un toquecillo complicado, pero realmente no es difícil. O sea, es complicado de entender, pero no es difícil de hacer. Eh, Cualquier cosa, eh, bueno, estoy para eso, para ayudarles. No les puedo dar como tal los resultados ni nada de eso, pero sí. No, No yo pasa nada. tenía dos dudas, pero no tiene que ver con la explicación. Claro, claro, Entonces, no hay ningún pues problema. estoy grabando y todo. Para que no quede en la grabación, digamos, porque como tú la mandas para que Ah, ok, ok, sí, la no, vean. entonces, bueno, ya esta sería la tutoría de hoy. Digamos, si tienen alguna otra duda del proyecto, digo, el examen, pueden hacérmela de una vez para que quede grabado. Y si no, bueno, la dejamos hasta aquí. No sé si, bueno, vos, Joel, o Álvaro, o Nicole, ¿tienen preguntas? Yo sí, pero No, gracias. Ok, ok, entonces Nicole, bueno, eso sería. Y Álvaro, no sé. Yo no es pregunta, es que soy Jorge. Ah, perdón, Jorge, perdón. Para que digo yo por la asistencia y eso, por si Sí, sí, lo sí, pusiste de mal. hecho, no lo he puesto. ¿Dónde está? Jorge. Yo solo taller. Ah, solo en taller. Eh, Uy, chica, estoy ciego. Jorge, aquí está. Ok, entonces eso sería. Eh, bueno, si llegan a tener alguna duda con respecto al examen, pues pueden hacerlo. No les voy a resolver nada, pero les puedo ayudar un toquecillo con la lógica. Eh, y no sé, eso sería. Bueno, Bueno, déjame para dejar de grabar yo el... este, Bueno, bueno, Jorge avísame no cuando tenía, termines de perdón. grabar. ¿Sí? Sí, Jorge no tenía ninguna, ¿verdad? No, dale, gracias. Ok, Sería eso. bueno, fue un gusto. Hasta luego. Bueno, voy a dejar de grabar.